A la 1:23 de la madrugada del 26 de abril de 1986, los ingenieros del reactor número 4 de Chernóbil estaban ejecutando una prueba de seguridad. No un experimento, no una negligencia, una prueba de seguridad. El protocolo existía para verificar que el reactor pudiera mantenerse estable durante un corte eléctrico mientras los generadores de emergencia arrancaban. Alguien, en algún momento, había identificado un riesgo real. Había diseñado una prueba para medirlo. Había programado esa prueba para esa noche. Lo que nadie en esa sala sabía es que la prueba que debía proteger el sistema era, en las condiciones exactas de esa madrugada, la acción que iba a destruirlo. No hubo sabotaje. No hubo un cálculo equivocado en el sentido ordinario de ese término. El reactor hizo exactamente lo que la física le permitía hacer. El problema era que la física que gobernaba ese reactor en ese rango de potencia era diferente a la física que describía el manual que los operadores tenían frente a ellos. Y la diferencia estaba documentada en un informe con clasificación restringida que nunca llegó a la planta. Bien, antes de continuar, voy a darte la respuesta que ya tienes. Los operadores cometieron errores, violaron protocolos, apagaron sistemas de seguridad que no debían apagar. Todo eso es verdad, y ninguna de esas cosas es la causa raíz de lo que ocurrió. Los operadores apagaron los sistemas de seguridad porque esos sistemas eran incompatibles con la ejecución de la prueba que habían sido instruidos a completar. El manual que tenían no mencionaba que esa incompatibilidad era el síntoma de un defecto físico en el diseño del reactor, un defecto que los diseñadores conocían, habían medido y habían clasificado. La narrativa del error humano es la versión de este accidente que resulta más conveniente para casi todo el mundo. Para las instituciones que no querían responsabilizarse del diseño, para los sistemas que preferían señalar a individuos antes que revisar sus propios procedimientos. Para los documentales que necesitan un antagonista identificable. Los datos no la sostienen. Voy a explicarte cómo funciona un reactor de fisión nuclear, no como aparece en los documentales. Voy a explicarte la física que importa para entender lo que ocurrió esa noche. Un reactor no quema combustible en ningún sentido útil de esa palabra. Lo que hace es mantener una cadena de reacciones controlada. Neutrones impactan núcleos de uranio 235. Esos núcleos se fragmentan y liberan más neutrones. Esos neutrones impactan más núcleos. La cadena se sostiene a sí misma. El calor que genera esa cadena calienta agua, produce vapor, mueve turbinas. Lo que mantiene esa cadena bajo control son las barras de control, materiales que absorben neutrones. Insertas las barras, hay menos neutrones disponibles para mantener la cadena, la reacción se frena. Las retiras, la cadena se acelera. Es el acelerador y el freno del reactor. En casi todos los diseños de reactor del mundo hay un mecanismo adicional de seguridad pasiva. Si la temperatura del refrigerante sube, la reacción se frena por sí sola. El agua caliente es peor moderadora de neutrones que el agua fría. El sistema tiene incorporado en su propia física una tendencia a estabilizarse. El reactor RBMK soviético, el diseño de Chernóbil, funcionaba al revés a baja potencia. Si el refrigerante se calentaba, si se formaban burbujas de vapor en el circuito, la reacción no se frenaba, se aceleraba. Más calor producía más vacío en el refrigerante, que producía más reacción, que producía más calor. Imagina un edificio de apartamentos diseñado de tal manera que cuanto más peso pones en los pisos superiores, menos resistencia ofrecen las vigas del suelo. No es que el edificio sea frágil, es que tiene una propiedad estructural específica que lo hace inestable bajo condiciones específicas. El arquitecto lo sabe, está en los planos originales, no está en el manual del portero. Eso es el coeficiente de vacío positivo del RBMK. ¿Y qué significa eso realmente? Significa que el reactor tenía una zona de operación donde no era el operador quien controlaba la estabilidad del sistema. Era el sistema
quien arrastraba al operador. Ese no era el único problema. Las barras de control del RBMK tenían un detalle de ingeniería que los diseñadores habían identificado y medido. Las puntas de las barras estaban hechas de grafito en lugar del material absorbente que constituía el resto de la barra. Cuando insertas una barra para frenar la reacción, los primeros 2 o 3 segundos, mientras el grafito ocupa el espacio antes de que llegue el material absorbente, la reacción aumenta antes de frenarse. Este efecto se llamó el efecto de punta positiva. Estaba documentado en un informe interno de 1983. El informe recomendaba modificaciones de diseño. El informe tenía distribución restringida. Los operadores de Chernóbil no lo conocían. La noche del 25 al 26 de abril, el reactor llevaba horas operando en un rango de potencia baja, el rango exacto donde el coeficiente de vacío era más pronunciado, donde el sistema era más sensible a perturbaciones. Habían surgido complicaciones durante la prueba que habían obligado a mantener el reactor en ese rango durante más tiempo del planificado. El refrigerante se había calentado. Había más vapor en el circuito de lo normal. Cuando los operadores insertaron las barras de control para terminar la prueba, las puntas de grafito produjeron el spike de potencia. El sistema ya estaba en el límite de su estabilidad. El aumento fue exponencial. En 4 segundos, el reactor generó una potencia equivalente a 30.000 veces su capacidad nominal de diseño. 30.000. Aquí es donde la mayoría de las explicaciones se detienen. Nosotros no nos detenemos aquí. La explosión que destruyó el reactor número 4 de Chernóbil no fue una explosión nuclear en el sentido en que ese término se usa para describir un arma. No hubo reacción en cadena descontrolada del tipo que produce una bomba. Lo que ocurrió fue una explosión de vapor. El agua del circuito refrigerante se convirtió en vapor de forma instantánea bajo la presión de la temperatura. Esa explosión de vapor fragmentó el reactor y expuso el combustible. El combustible expuesto al aire reaccionó con el agua residual y produjo hidrógeno. El hidrógeno explotó. El material radiactivo no detonó. Fue dispersado mecánicamente por la presión de esas explosiones. Eso importa. Define qué isótopos se liberaron, en qué forma, hacia qué altitudes atmosféricas y durante cuánto tiempo. La naturaleza de la dispersión determina la naturaleza de la contaminación. Y la contaminación real de Chernóbil fue diferente, en composición, en distribución geográfica, a lo que la mayoría de las representaciones visuales del evento sugieren. Aquí es donde tengo que hacer algo que no me resulta particularmente cómodo: presentar 2 conjuntos de datos que no se anulan entre sí y que, sin embargo, apuntan en direcciones opuestas. Chernóbil es el símbolo global del peligro de la energía nuclear. Es la imagen que aparece cuando alguien quiere argumentar que esta tecnología no debería existir. Y al mismo tiempo, es el evento que más ha contribuido a hacer que los reactores nucleares modernos sean más seguros que casi cualquier otra fuente de energía eléctrica por kilovatio hora producido. Ambas cosas son verdad, no simultáneamente en el mismo sentido, pero ambas son verdad. Empecemos por los números que se citan menos juntos. Las muertes directas confirmadas atribuibles al accidente de Chernóbil son 31. Síndrome de irradiación aguda, quemaduras, traumatismos de la explosión inicial. 31. El informe del Foro de Chernobyl de 2005, producido por la OMS, la IAEA y varios organismos de Naciones Unidas, estima que el número total de muertes por cáncer atribuibles al accidente en las poblaciones más expuestas en el escenario de mayor proyección alcanza aproximadamente 4.000 a lo largo de varias décadas. Eso no es un número pequeño. Cada uno de esos 4.000 es una persona con nombre.
y la contaminación del aire por combustión de carbón mata aproximadamente 800.000 personas por año en todo el mundo, según datos de la OMS de los últimos años. No proyecciones, muertes anuales documentadas. Cuando Alemania decidió cerrar sus plantas nucleares tras el accidente de Fukushima en 2011 y reactivar centrales de carbón para compensar la generación perdida, investigadores de la Universidad de California estimaron que ese cambio produjo aproximadamente 1.100 muertes adicionales por contaminación atmosférica en el primer año. Aquí es donde la mayoría de los videos se detienen. Nosotros tampoco nos detenemos aquí. No te estoy diciendo que Chernóbil fue insignificante. Te estoy diciendo que nuestra respuesta al riesgo nuclear no está calibrada por los datos que tenemos disponibles. Está calibrada por la visibilidad del evento, por el hecho de que un accidente nuclear produce imágenes que un accidente de contaminación atmosférica no produce. Hay algo en la psicología de la percepción de riesgo que procesa de forma radicalmente diferente una muerte visible, concentrada en el espacio y el tiempo, de una muerte estadística distribuida entre millones de personas a lo largo de años. Los epidemiólogos lo conocen, los economistas conductuales lo estudian. No lo hemos resuelto. Es como un urbanista que decide prohibir los ascensores en todos los edificios de la ciudad porque uno cayó, mientras las escaleras producen más de 30.000 hospitalizaciones anuales por caídas en Estados Unidos sin que nadie convoque una comisión de emergencia nacional. El ascensor caído es un evento. Las escaleras son estadística. No tienen la misma presencia política, aunque tengan más peso epidemiológico. Pero hay un segundo paradox que me interesa más y que casi ningún análisis formula con esta precisión. El sistema institucional soviético, que clasificó el informe sobre el coeficiente de vacío positivo en 1983, que decidió que esa información era demasiado sensible para distribuirla a las plantas operativas, fue el mismo sistema que la noche del accidente no pudo ordenar la evacuación de Pripyat en las primeras horas porque los funcionarios locales no tenían autorización para tomar esa decisión sin aprobación de Moscú. La evacuación se retrasó 36 horas, no porque los funcionarios locales no supieran lo que estaba ocurriendo, sino porque el protocolo de autorización no contemplaba que una decisión de esa magnitud pudiera tomarse sin pasar por los canales correctos. El mismo mecanismo que produjo el accidente, la incapacidad del sistema de distribuir información crítica cuando esa información comprometía la narrativa institucional, produjo la respuesta inadecuada al accidente. No es una coincidencia, es la misma disfunción con dos caras distintas. Y los trabajadores de la planta nuclear de Forsmark en Suecia, que el 28 de abril, 48 horas después del accidente, activaron las alarmas de contaminación en sus propios zapatos al entrar a trabajar y que tardaron horas en entender que la contaminación no venía de su propia planta, sino del viento que llevaba 2 días cruzando desde Ucrania, esos trabajadores fueron los primeros en informar al mundo de lo que había ocurrido. No los canales oficiales soviéticos, los zapatos de un técnico sueco. Hay una zona de 2.600 kilómetros cuadrados alrededor de la planta de Chernóbil que fue evacuada en 1986 y que permanece cerrada al asentamiento humano desde entonces. La zona de exclusión. Lo que nadie anticipó cuando se estableció esa zona es que se convertiría en el experimento no intencional de ecología más grande del siglo XX. Sin presencia humana durante casi 4 décadas, las poblaciones de lobos en la zona son entre 2 y 7 veces más densas que en reservas naturales protegidas adyacentes donde no hay radiación residual significativa, pero sí hay humanos. Los linces regresaron, los bisontes europeos se expandieron, los ciervos, los alces, los jabalíes, las poblaciones de vertebrados grandes prosperaron en un entorno con niveles de radiación que los modelos de daño radiológico predicen como significativamente dañinos para los individuos.
La radiación residual daña el ADN de animales individuales. Eso está documentado en estudios de poblaciones dentro de la zona. Hay pájaros en las áreas más contaminadas que tienen cerebros estadísticamente más pequeños que los de sus congéneres fuera de la zona. Y las poblaciones, medidas a nivel de especie, prosperan. Ambas cosas son verdad. No hay contradicción lógica en que algo daña a los individuos y beneficia a las poblaciones, si lo que esa cosa reemplaza, la presencia humana, causa un daño mayor a escala poblacional que el que produce la radiación. La ecología no tiene jerarquías morales, tiene variables. El debate sobre las consecuencias a largo plazo en las poblaciones humanas que vivieron en zonas de contaminación media y baja sigue activo en la literatura epidemiológica. Las estimaciones de muertes totales atribuibles al accidente varían entre 4.000 y 985.000, un rango que no es un error de cálculo. Es un desacuerdo metodológico fundamental sobre cómo se atribuyen causas de muerte en poblaciones expuestas a dosis bajas durante décadas, sobre qué modelo de riesgo se aplica en el rango de dosis bajas y sobre qué contrafactual se usa para comparar. Ese desacuerdo no está resuelto. Las dos posiciones tienen defensores con credenciales técnicas sólidas. Te mentiría si te dijera que la ciencia tiene una respuesta única y clara en este rango. Existe lo que los ingenieros nucleares llaman pasividad de seguridad. Un reactor pasivamente seguro es aquel que, si el operador no hace absolutamente nada, si simplemente abandona la sala, se apaga por sí solo. No porque haya sistemas automáticos que intervengan, sino porque su física hace que la reacción decaiga naturalmente cuando no se la alimenta activamente. El RBMK no era un reactor pasivamente seguro a baja potencia. Requería intervención activa para mantenerse estable en ese rango. Si el operador no actuaba, el sistema no se estabilizaba. Los reactores de generación 3 y 4 que se construyen o diseñan ahora, los AP1000, el EPR, los diseños modulares de baja potencia, son pasivamente seguros por diseño. No porque los ingenieros sean más cuidadosos, sino porque la física que gobierna esos diseños hace que el accidente de Chernobyl sea físicamente imposible en ellos, no protocolarmente difícil. La diferencia no es de regulación, es de termodinámica. Hay dos preguntas que los ingenieros nucleares todavía no han respondido de forma satisfactoria. La primera, el material que se solidificó bajo el reactor en 1986, la mezcla de combustible nuclear fundido, grafito y hormigón que los físicos soviéticos llamaron corium, sigue ahí. El New Safe Confinement, la estructura de acero completada en 2016, está diseñado para durar 100 años. Cuando esos 100 años terminen, habrá que construir otra estructura sobre el corium, que seguirá siendo radiactivo durante milenios. No existe, hasta donde yo conozco la literatura disponible, un plan documentado y financiado para esa operación. La segunda, las personas mayores que regresaron ilegalmente a vivir en la zona de exclusión tras la evacuación, los llamados Samoseli, que los investigadores ucranianos han seguido durante décadas, no muestran las tasas de cáncer que los modelos lineales sin umbral predicen para sus niveles estimados de exposición. Los datos existen, son reales. La interpretación de esos datos, ¿qué nos dicen sobre el riesgo de dosis bajas?, sigue siendo materia de desacuerdo técnico activo. Entraste a este video con una imagen, Chernóbil como símbolo, como advertencia, como prueba de algo sobre la naturaleza de una tecnología. Lo que Chernóbil describe con precisión, si lo lees como un informe técnico en lugar de como una narrativa, es un reactor específico, con un coeficiente de vacío positivo específico y un efecto de punta de grafito específico, operado por personas que no tenían acceso a la información sobre esas propiedades,
dentro de un sistema institucional que había clasificado esa información porque distribuirla habría requerido admitir que existía. El defecto no era la fisión nuclear. El defecto era un diseño específico, con propiedades conocidas y no divulgadas, dentro de un sistema que no podía producir la transparencia necesaria para corregirlo sin comprometer su propia autoridad. Los 440 reactores que operan en este momento en el mundo no son RBMK. Ninguno tiene ese coeficiente. La información que llegó tarde en 1986 llegó a todos los ingenieros nucleares del mundo después de 1986. Los accidentes de este tipo producen exactamente las reformas que, de haber llegado antes, habrían prevenido el accidente. La zona de exclusión existe. Los muertos existen. La contaminación que cruzó Europa en la nube de esos días existe. Y Chernóbil no es la historia de lo que la energía nuclear hace, es la historia de lo que ocurre cuando el sistema que gestiona el conocimiento falla antes que el reactor. El reactor hizo exactamente lo que su física le permitía hacer. El problema es anterior a la madrugada del 26 de abril.